En esta lámina quiero plantear cómo se lleva a cabo el análisis de circuitos con BJT. Se presenta únicamente la metodología, que es como sigue. El análisis se lleva a cabo en dos pasos, utilizando el teorema de superposición. Como en el circuito hay simultáneamente fuentes alternantes, que son las fuentes de la señal, y fuentes de alimentación para el circuito, que son las fuentes de DC, entonces separamos el análisis gracias a la superposición en dos partes: los de DC y el análisis de las señales variantes en el tiempo. Entonces el de DC es fijo, es un cálculo para un valor fijo constante en el tiempo estable, mientras que en el otro tenemos entonces una señal que varía. Típicamente vamos a tomar una senoidal, pero ella realmente representa la señal que está entrando. Es decir, si hacemos un análisis basado en frecuencia, iremos cambiando la frecuencia de la señal senoidal y observando cómo se comporta nuestro amplificador. De manera que cuando utilicemos, por ejemplo, un micrófono, lo que entra por ese micrófono es una familia de senoidales a diferentes frecuencias con diferentes amplitudes, y para cada una de ellas hay una respuesta un poco diferente. Y el total de todo eso es lo que vemos a la salida. Ese es el efecto amplificado a la salida. Vamos entonces a mirar cómo serán los análisis de nuestro circuito. Hemos dicho que se hacen dos pasos. El primer paso se llama análisis en DC. Y ese análisis tiene como objetivo que para cada transistor hay que averiguar o hallar lo siguiente: en qué modo de operación está trabajando, eso hay que determinarlo, y todos los voltajes y todas las corrientes en sus terminales. Por ejemplo, si hablamos de BJT, debo hallar la corriente de base, la de colector, la de emisor, la tensión de base, la tensión de emisor, la tensión de colector. 6 cosas tengo que hallar típicamente para un BJT. Si se trata de otro transistor, de manera similar, todos los voltajes y corrientes en sus terminales, y a eso se le llama análisis en DC o análisis de la polarización del transistor. Entonces, obviamente al hacer eso tengo que dar con el modo correcto de operación también. Segundo paso es hacer un análisis llamado AC o de pequeña señal. En ese análisis se calculan unos modelos equivalentes para el transistor basado en los resultados del análisis de DC. O sea, con todos los valores de los voltajes de colector, de emisor, base, de corriente, yo puedo calcular unos pequeños parámetros con los cuales voy a aproximar el comportamiento del transistor. Después tengo un circuito equivalente y lo voy a analizar para reducirlo a este diagrama azul que tú ves aquí. Todo el amplificador se va a reducir. Mira, por ejemplo, se parte del amplificador completo como lo tenemos en esta caja aquí azul. Mira, tiene muchos componentes, tiene 3 transistores, varias etapas, etcétera. Toda esa caja se va a expresar gracias al análisis de pequeña señal o de AC en una caja muy sencilla, en donde a la izquierda de la caja está la fuente, la productora de la señal. A la derecha de la caja está el consumidor de la señal. Aquí está. Pero la cajita azul se ha expresado así, con 3 sencillos componentes: una resistencia de entrada, una resistencia de salida y una fuente controlada de tensión, ¿ya? Una ganancia. Y esto que estamos viendo aquí a la izquierda, esta resistencia de entrada, no es más que el equivalente de Thevenin de esta caja visto por la izquierda. Y lo que vemos aquí a la derecha es el equivalente de Thevenin de esta caja vista por la derecha. O sea, estamos utilizando propiamente los conceptos de equivalente de Thevenin. Entonces aquí sencillamente traducimos una caja complicada en una caja extremadamente simple y que es perfectamente equivalente. Es decir, no hay diferencia entre esas dos representaciones. Así como la equivalencia de Thevenin representa el circuito original, de esta misma manera sucede aquí. Ahora, en este circuito súper sencillito, ya más fácil, yo puedo responder preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el impacto de colocar este micrófono o este generador de señal aquí? ¿Qué va a pasar con la carga? ¿Si va a recibir las cosas? Porque analizar este es definitivamente más fácil que analizar este que está acá. Entonces, la tarea del análisis en AC o de pequeñas señales es expresar las cosas de una forma más sencilla. Y ahí puedo entonces responder a las preguntas que me están haciendo, que si la ganancia es suficiente,
que si la resistencia de entrada afecta al generador de señal que tengo en este momento, etcétera. Todas esas cosas las puedo responder ahí. La realidad ahora estará compuesta por estos dos análisis. O sea, el de DC te da unos resultados, el de AC también. La suma de esos dos comportamientos es básicamente el análisis completo que encontramos típicamente en un simulador. O sea, que nos dice cómo se comportan los valores de voltaje en el tiempo y de las corrientes en el tiempo. Entonces, con eso termino ya, digamos, el esquema o la metodología de cómo se analizan circuitos con transistores.